Muchos años han transcurrido desde la independencia del Congo en 1960 y múltiples guerras y conflictos armados internos, regionales e internacionales han devastado la zona denominada los Grandes Lagos y de todos o la mayor parte de los estados vecinos. El caso es que la larga crisis internacional de los Grandes Lagos integra una serie de conflictos de diferente naturaleza, interrelacionados claro entre sí, que en el sistema regional africano ni la Organización de las Naciones Unidas han sido capaces, por el momento, de pacificar completamente. El caso es que sobre esa desdichada parte del continente africano se ha proyectado desde la descolonización un conjunto de agudas contradicciones, ya sea regionales o ya propias del sistema global de la comunidad internacional, de modo tal que sangrientas guerras y espantosos genocidios han puesto de manifiesto la impotencia de la propia comunidad internacional organizada para establecer las bases de una paz regional definitiva, ¿no? En el lugar más destacado se encuentran enormes dificultades existentes para poder consolidar en los países africanos las estructuras de estados multinacionales, por lo menos de un cierto modelo de Estado de Derecho, pero la ausencia de tradiciones de republicanismo africano ha implicado la deriva hacia enfrentamientos tribales sin fin, manipulados en algunas ocasiones, o en la mayoría de casos en realidad, por jefes locales o por potencias exteriores. Y en efecto, la pugna de estas grandes y sobre todo de sus diferentes intereses por el dominio de zonas de influencia y los beneficios que les traerían, ¿no?, esas grandes riquezas naturales de esta zona, se ha realizado de modo todavía más descarnado que en otras zonas del mundo. Si a eso añadimos el desastre humanitario que ha provocado la crisis humanitaria de los cientos de miles de desplazados y el alto nivel de mortalidad derivado de grandes epidemias, podremos apreciar en toda su dimensión el peligro de la marginalización definitiva de estos países africanos en decisiones sobre todo que les afectan en el seno de la comunidad internacional y más allá todavía de la imposibilidad de hacerse cargo de su propio destino a través del ejercicio de la libre determinación. Sin embargo, no hay duda que se están dando serios esfuerzos para la pacificación y la democratización de los países de la zona, incluyendo la opción de constituciones nuevas, pero lo cierto es que existen todavía enormes riesgos de que la manipulación política de estos enfrentamientos de característica étnica, sobre todo, la ausencia de tradiciones democráticas y la falta de estructuras eficaces de gobierno sigan constituyendo un caldo de cultivo prácticamente para la persistencia de esos conflictos que ya han conmovido la conciencia jurídica de la humanidad hasta el punto de que están sirviendo como una especie de laboratorio de ensayo de nuevos instrumentos jurídicos, por ejemplo, incluyendo la creación de este Tribunal Penal Internacional para Ruanda y, lo más reciente, el Tribunal Penal Internacional para Sierra Leona. Pero, ¿cuáles son las características de esta región de la que muy poco se sabe? Pues esta región conocida como los Grandes Lagos en África es una extensa zona dividida entre varios estados con importantes, si bien es cierto, rasgos comunes, pero también con diferencias desde aspectos que van desde aspectos históricos, geográficos, sociales, políticos, económicos, que sin embargo en la década de los 90 se han visto prácticamente entrelazados todos sus destinos en este conflicto armado continuado, se podría decir, o si se quiere, en varios conflictos sucesivos y extraordinariamente conectados entre sí, en el que se han visto involucrados no solamente los países o estados africanos, sino también algunos países occidentales y la comunidad internacional, que ha estado organizada a través de diferentes operaciones para el mantenimiento de la paz, impulsadas por la Organización de las Naciones Unidas principalmente, o la Organización para la Unidad Africana, hoy denominada la Unión Africana. En este
conflicto, en esta situación que ha venido a llamarse también la Primera Guerra Mundial Africana o la Segunda Guerra Africana. Ahora, Burundi, Ruanda y la República del Congo, después llamada Zaire y hoy denominada la República Democrática del Congo, accedieron a la independencia, si bien es cierto, en los años 1960, en el marco de este proceso denominado la Segunda Gran Descolonización, posibilitado por la labor de las Naciones Unidas en la Asamblea General, dando una declaración justamente para la descolonización de estos estados coloniales, ¿no? Valga la redundancia. A partir y precisamente en el año de 1960. Con anterioridad, los territorios de esos tres estados habían sido colonias anteriormente, con historias algo diferentes también, al menos hasta 1918. Por ejemplo, en el reparto de África que se llevó a cabo en este Congreso de Berlín de 1885, si mal no recuerdo, el Congo correspondió al rey Leopoldo II de Bélgica, no en realidad al estado mismo de Bélgica, sino propiamente al rey, mientras que Ruanda y Burundi pasaron a ser territorios coloniales de Alemania. Sin embargo, al perder Alemania en la Primera Guerra Mundial, que fue una de las consecuencias para la entrega, ¿no?, de estos antiguos territorios coloniales de los países vencidos a las potencias ganadoras, estamos hablando de Ruanda y Burundi, que pasaron luego a ser parte de Bélgica. Y el rey Leopoldo II también constituyó una política para que el Congo ya no sea propiamente de él, sino perteneciera a Bélgica como su colonia, cambiando el nombre, pasando a conocerse luego como el Congo belga. Además, es preciso mencionar que estas dos regiones, Ruanda y Burundi, se erigieron desde el primer momento como el principal problema para la convivencia entre sus distintos grupos étnicos que habitan hasta ahora en ambos países. Entendamos en principio cuál vendría a ser la organización política de esos dos países. Pues en el caso de los Hutus, esta etnia Hutus, son mayoritarios, pero excluidos históricamente del poder político, económico y social, y sometidos tradicionalmente y en su momento legítimamente a los Tutsi, que por cierto esta etnia denominada Tutsi conforman una minoría importante que dominaba la vida en todos los sentidos en ambos países. Entonces, esta situación no solo fue mantenida, sino incluso fomentada y ahondada, sobre todo por la potencia mandataria en ese entonces, que era Bélgica, con el único objetivo de favorecer sus intereses de dominación y control sobre la zona, lejos de lo que exigía, obviamente, las potencias mandatarias en el Pacto de la Sociedad de Naciones, cuyo principio era el de conducir a los pueblos que allí habitaban al autogobierno, pero un autogobierno responsable y lograr una convivencia estable y respetuosa con todos, con el respeto a todos los principios que garantiza pues todo Estado de Derecho. Desde el aspecto demográfico, podemos decir que ambos países, tanto Ruanda como Burundi, tienen una población de 7 y 6 millones de habitantes respectivamente, y tenían hasta el genocidio de 1994 una composición étnica muy similar. Una amplia mayoría Hutu de un 80 u 85%, una importante minoría Tutsi de un 14 a 16% y un 3% de esta etnia Tuba, que era una etnia pigmea que apenas tenía relevancia en la vida de estos países. Sin embargo, a lo largo del conflicto se han producido una serie de desplazamientos de población tan voluminosos que resulta imposible dar datos o cifras exactas en cada momento concreto. Debido a su altísima densidad de población y a la falta de espacio,
ha dificultado además políticas de retorno de refugiados esenciales para la resolución de este conflicto. La gran concentración de población en esta región del centro de África se debe a las condiciones favorables de vida que existen en este lugar, que combinan, entre otras cosas, un buen clima, una buena tierra y agua en abundancia. Estos países se asientan sobre una meseta montañosa, hablando ya de aspectos geográficos, y de unos 1500 metros de altura, que atempera los rigores del clima ecuatorial y hace que la región sea propicia tanto para la agricultura como para la ganadería. Toda la región africana, que abarca Ruanda, Burundi, Uganda y la región de la República Democrática del Congo, así como también una parte de Tanzania, produjo una gran fascinación por su extraordinaria belleza en los primeros exploradores europeos que buscaban allí las míticas fuentes del Nilo. Sin embargo, por otro lado también desde el aspecto histórico, desde el siglo VI a.C. aproximadamente, los Tuga, estos pigmeos cazadores, entraron a lo que hoy se conoce como Ruanda y Burundi. Durante el siglo VI después de Cristo, los agricultores Hutu de la etnia Bantú comenzaron a llegar a la región. A partir del siglo VIII hasta el siglo XIII llegaron hasta allí los ganaderos Tutsi, un pueblo nilótico originarios del actual Sudán. A partir del siglo XIV, estos pastores comenzaron a instalarse de forma pacífica en un inicio entre los Hutu, viviendo prácticamente en simbiosis con ellos y dando lugar a una lengua y cultura comunes. A partir del siglo XVI, estos principados Tutsi comenzaron campañas militares contra los Hutu, matando a sus príncipes y reduciendo a su población a una condición de súbditos prácticamente. No obstante, la organización vertical de esta sociedad, donde existían relaciones de interdependencia con beneficios recíprocos que dieron lugar a un cierto pacto social legitimado y aceptado por todos. Desde el aspecto socioeconómico, este creció durante el siglo XIX cuando los reyes Tutsi reforzaron su dominio. En el caso de Ruanda, el clan real Giginya llegó a dominar todo el país. Los Tutsi, aunque no pertenecieran a la aristocracia, fueron incorporados a las unidades militares del poder central, creando así una casta militar jerarquizada que abarcaba todos los Tutsi y excluía a los Hutus. La relación que vinculaba a ambas etnias era de tipo feudal y se regulaba por conceptos como el Obuhake, que vinculaba a los súbditos con su rey, y la Oburetua, que era una manifestación humillante de la sumisión, es decir, obligaba a los Hutus a realizar por un cierto periodo de tiempo trabajos que no eran remunerados a sus señores Tutsi, indistintamente de las condiciones sociales o económicas de unos y otros. En el caso de Burundi, a diferencia de Ruanda, donde el Mwami, que era el rey, y la mayoría de los jefes Tutsi pertenecían al mismo clan, había una gran rivalidad entre los distintos clanes Tutsi. El Mwami provenía del pequeño clan Bagangwa y estaba en guerra con el clan Banjaruguru, que era fuerte. Estos reyes Bagangwa tuvieron que contar con el apoyo de la población Hutu para no ser expulsados por los otros clanes Tutsi. Y en muchos Hutus se fue creando la convicción de que el Mwami era realmente su rey. Las condiciones de convivencia interétnica eran al inicio mejores en realidad en ese país. Sin embargo, con la colonización alemana y después la colonización belga del siglo XX y algunos aspectos relacionados, por ejemplo, a la religión, el principio cristiano de hermandad entre todos los hombres y los principios políticos de democracia y libertad ponían en entredicho los mismos fundamentos de la convivencia étnica tradicional en la religión. Es por ello que, por ejemplo, en el año de 1958, después de que un grupo de intelectuales Hutu que había sido educado en los seminarios redactaron un manifiesto reclamando un cambio social en Ruanda, desde la corte real se respondió, entre otras cosas, si nuestros reyes, ellos decían, ¿no? Si nuestros reyes conquistaron el país de los Hutu,
matando a sus reyesuelos y sometiendo así a los hutus a la servidumbre, ¿cómo pueden ahora pretender ser nuestros hermanos? Y es que esos viejos valores y los nuevos principios eran simplemente incompatibles. Las tres etnias, Tutsi, Hutu y Tua, se diferencian por sus rasgos físicos también. Este es otro factor étnico, que si bien no hay ninguna especificidad regional o cultural ligadas a ellas, pues comparten una misma lengua y una misma cultura. Los Tutsi son altos, delgados y de rasgos finos. Los Hutus son de talla media y de rasgos negroides, y los Tuas son pequeños con rasgos pigmoides. Desde los años 60, al convertirse en corrientes los matrimonios interétnicos, las diferencias desde allí ya no son tan marcadas. Los Tutsi han desarrollado desde su posición de supremacía histórica una concepción de superioridad étnica y por tanto de autoridad política y cometido social también. Su organización jerarquizada y la necesidad de mantener muy activos para permanecer en el poder frente a la mayoría hutu han desarrollado entre ellos un gran sentido de la iniciativa, disciplina y capacidad de organización. Sus cualidades, en contraste con las actitudes más pasivas juzgadas desde los modelos occidentales de los pueblos africanos en general, sorprendieron a los primeros exploradores europeos que fomentaron el mito de la superioridad intrínseca, ¿no?, de esta élite. Es por todos los factores anteriormente mencionados que desde mediados de la década de 1950 los belgas comienzan a estimular una serie de surgimientos de movimientos democráticos, lo cual no era para nada bien visto por los Tutsi, quienes temían obviamente por perder todos los privilegios de los que ya gozaban. A finales de esta década, los Hutus comienzan a demandar una serie de mejoras para su propia comunidad, que de por sí es mayoritaria, pero todos sus líderes fueron exterminados. El 1 de noviembre, un incidente entre jóvenes Tutsi y uno de los líderes Hutu constituyó la chispa de una revuelta popular denominada la Revolución Social que en Ruanda, que degeneró en una serie de matanzas y obligó a más de 150.000 Tutsis a abandonar el país. Este incidente, además, condujo a que el movimiento de emancipación Paramehutu, fundado en 1957, perpetrara una serie de masacres que los lleva a los Hutus más adelante al poder. Se estima también que a manos de los Hutus murieron una serie de 100.000 Tutsis. En la República Democrática del Congo, a partir de 1955, Bélgica tomó la iniciativa de descolonizarlo. Se preveía la independencia entre 1980 y 2000, pero la independencia de las colonias francesas y las revueltas de 1959, que ya las hemos mencionado, aceleraron dicho proceso. El 13 de enero de 1959, el rey belga Balduino se dirigió a la nación por radio declarando que Bélgica trabajaría por la plena independencia del Congo belga. Es así como se proclama la República Democrática del Congo en 1960, con Joseph Kasavubu como presidente y Patrice Lumumba como primer ministro. Entre 1960 y 1963, en la provincia de Katanga, en el Congo, se creó un clima de caos y violencia en la región, en la que se mezclaban los intentos independentistas de dos estados no reconocidos. La provincia meridional de Katanga, rica en todo tipo de minerales, se declaró independiente. Su líder, Moise Tshombe, era un enemigo desde hace mucho tiempo de Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo. Tshombe tenía muy buenas relaciones con las compañías industriales, los cuales luego fueron sus principales aliados, y compañías mineras también, que explotaban en aquella provincia cobre, oro y uranio, y que temían por su futuro, puesto que se temía que Lumumba pudiera nacionalizar las minas del país.
Sin Katanga, el Congo veía prácticamente eliminada y amputada toda su economía. Esto llevó a que, pues inmediatamente después de producirse la independencia del Congo en 1960, Katanga rompiera todas sus relaciones con el nuevo gobierno de Patrice Lumumba y declarara su independencia bajo el liderazgo de Tshombe, a quien, como ya se había mencionado, lo apoyaban la Unión Minera y varias potencias occidentales. Lumumba fue reemplazado en la jefatura del Estado congoleño en septiembre de 1960 tras un golpe de Estado llevado a cabo por Joseph Mobutu, quien luego lo entregó a la provincia de Katanga, específicamente a su enemigo declarado Tshombe, quien lo ejecutó y descuartizó. Es por todas estas razones que, bajo la supervisión de las Naciones Unidas, unidades armadas llevaron a cabo durante 2 años una campaña militar con el objetivo de reintegrar Katanga al Congo, operaciones que culminaron con un plan de reconciliación nacional en enero de 1963. También en 1961 se proclama la independencia de la República en Ruanda. Con el apoyo de los colonos belgas, la mayoría Hutu tomó el control del gobierno, aboliendo así la monarquía Tutsi y declarando su independencia. Esta independencia no fue reconocida internacionalmente hasta el 1 de julio de 1962, cuando Ruanda y su vecino Burundi lograron formalmente su independencia, quedando de esta manera el poder en manos de la mayoría Hutu.